Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad, un nuevo programa. Vamos a conversar hoy acerca del proceso constituyente y la particular participación que debiera tener en él el pueblo mapuche y los demás pueblos originarios o indígenas de Chile. Vamos a conversar con el trabajador social, vicepresidente nacional del Partido por la Democracia y ex embajador de Chile en Guatemala, Domingo Namuncura, también mapuche, por cierto, profesional mapuche. Bienvenido, Domingo, al programa. Hola, gracias, Fernando. Tengo que decirle a los televidentes que con Fernando somos grandes amigos de muchos años. Hemos estado en muchas campañas de todo tipo y siempre ha sido un hombre y un profesional muy perseverante, así que agradecido de tu invitación. Muchas gracias. Y lo otro que tú mencionaste al pasar, en realidad, esto de la embajada en Guatemala fue una experiencia muy singular. La presidenta en marzo de 2014 se le ocurrió que era bueno nombrar por primera vez a un mapuche, de origen mapuche, como diplomático en Chile, cosa que nunca había ocurrido desde 1810. O sea, entonces fue 200 años de república, nunca un mapuche había sido embajador. Nunca, nunca. Entonces fue una cosa muy impactante. Y bueno, y me fui a Guatemala, una nación hermosa, de origen maya. Aprendí mucho con las comunidades mayas, Cachiquel, Quichel, en fin, de Guatemala. Estoy muy agradecido de ellos por la experiencia que compartieron conmigo y bueno, y todo lo que pudimos hacer. Así que encantado de estar acá contigo. ¿Fuiste a Tikal? ¿Fuiste a la ciudad de Tikal? Las pirámides. Sí, Oh, las pirámides. eso sobre, si alguna vez usted tiene posibilidad de ir a Centroamérica, mire, las pirámides de mayas de Tikal son impresionantes porque tienen una historia que antecede a los 500 años. O sea, están ahí desde 1000, 2000, 3000 años y recién están siendo descubiertas. Muchas de Entonces, ellas. estar ahí y mirar esas inmensas estructuras y uno piensa cómo lo hicieron hace 1000 o 1500 años, es una cuestión que realmente conmueve mucho. El Templo Mayor tiene 96 escalones 96 hasta escalones. llegar Sí, sí. por tres, Por 3 días. cuatro caras, perdón. Sí, y además tú te instalas arriba y ves todo el valle, un valle enorme, lleno de selva y todo, que realmente impresiona mucho. Sí, una gran nación. Bien, pues, así que reconocer también que Domingo Namuncura cumplió un excelente trabajo como embajador indígena. Le tocó, pues yo lo vi en tu gestión, promover el intercambio cultural, Sí, intercambio sí. comercial, Uy, sí, de sí, sabiduría sí. entre varios sectores, llevar tanto de aquí como traer de allá un poco. En la Cancillería no entendía mucho esto del concepto que yo empleaba de la embajada intercultural. Entonces una vez me llamaron para preguntarme, ¿qué estás haciendo? ¿A qué se dedica eso? Le dije, yo, en intercambio. Pues yo, llevamos ¿Qué estáis pidiendo tanta plata? Llevamos gente de los pueblos indígenas de Chile para que expongan en las ferias del libro, en eventos culturales y artísticos, y otros que vienen a Chile, de Guatemala, a explicar lo suyo. Así que, bueno, creamos una buena experiencia, fue una motivación enorme, pero sobre todo un gran aprendizaje. Tuve el honor de estar en la ceremonia de los 52 años del cambio del sol, así le llaman los mayas, y que es un privilegio que te inviten cada 52 años, una fiesta ancestral realmente muy hermosa. Bueno, volviendo a Chile. Sí, volviendo a Chile. Quizás coincide Guatemala con Chile, que ambos países en este último tiempo, bueno, Guatemala no tanto, lo vivió antes, han vivido momentos de mucha violencia, Sí, ¿no? sí, claro. En Guatemala se hablan de más de 200.000 asesinados. Así es. Saliendo de la dictadura en Chile no habíamos tenido un proceso de estallido social tan fuerte como el que al cual estamos asistiendo ahora, casi 60 días de movilizaciones, 2 meses de movilizaciones que partieron el 18 de octubre y que tuvieron un punto de inflexión en la propuesta que realiza un grupo de parlamentarios, el Parlamento prácticamente generalizado, que va desde la UDI hasta el Frente Amplio, pasando por varios partidos democráticos ahí que están presentes en el Parlamento. Hay algunos partidos que obviamente también están afuera del acuerdo, y eso busca sancionar a través de un plebiscito la necesidad de construir una nueva constitución. Y me gustaría, antes de entrar a hablar de los temas de los pueblos indígenas, ¿qué te pareció ese acuerdo? Que surge una larga jornada del 14 de noviembre, un día jueves, y termina siendo dado a la luz pública a las 2 de la mañana el día 15 de noviembre, y que tiene algunos acuerdos para hacer un plebiscito de entrada y después hacer una pregunta respecto de cómo se quiere cambiar la Constitución. ¿Qué opinión tienes tú? Parto por lo final. Yo quiero decir acá que vamos a vivir, si todo esto se cumple y el 16 de abril somos convocados todos los chilenos y chilenas y pueblos indígenas a votar en el plebiscito del 2020, vamos a vivir un hecho histórico totalmente relevante, y es que es primera vez en la historia
republicana de Chile, 207, 208 años, que son los chilenos en su enorme mayoría los que con su voto van a resolver si queremos o no una nueva constitución. Eso la verdad es que nunca se había dado, ¿verdad? Y segundo, que vamos a tener que resolver si queremos una convención constitucional combinada con parlamentarios, qué sé yo, o una convención constitucional claramente ciudadana elegida por los propios chilenos. Eso es nuevo y yo diría que si somos capaces de cumplir esa meta, de llegar a ese plebiscito, hacerlo bien y que miles de chilenos, millones de chilenos voten y con su voto resuelvan, efectivamente estamos abriendo el camino a un momento distinto en la historia de Chile y después quedará entregado a la Convención Constitucional cómo va a ser esa nueva Constitución. Pero es un hecho relevante que sea primera vez que todo un pueblo dice, mire ya, queremos nueva Constitución y queremos que sea una asamblea constituyente ciudadana, vamos a trabajar esa hipótesis, ¿verdad?, que es la que prepare la Constitución. Yo lo encuentro como una cosa tremendamente significativa y siento que hay cierta emoción, tal como la vivimos cuando enfrentamos el plebiscito del 88, en que todo era en contra, no teníamos nada a favor, y finalmente ganamos el plebiscito. Entonces yo digo, ¿por qué no ir al plebiscito de abril 2020 y decir, mire, ¿sabe qué? Basta, yo quiero una nueva Constitución y quiero que estas personas elegidas por mí sean las que preparen el proyecto. Ya, te voy a llevar entonces, ya que tocaste el tema del plebiscito del 88, sí, a una cosa que yo diría, me la voy a jugar aquí, que sí tenía mucho apoyo, sí, claro, para el proceso chileno. Sí, 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 sí. Y tenía dos apoyos fundamentales políticos de nivel político internacional. La política internacional estaba por no continuar con la dictadura. Sí, claro, de todas maneras. Estados Unidos se jugó, lo mismo los países europeos, España, claro, para qué decir. ¿Cómo ves hoy día el concierto internacional respecto al proceso que se está viviendo en Chile, del cual no se ha hablado mucho? ¿Para qué lado está Estados Unidos, por ejemplo? Lo que pasa es que yo creo que todavía debe haber un gran asombro, a nivel internacional, como también el asombro que nos causó a todos nosotros el estallido social. Aquí yo creo que no hay ningún político, ni sociólogo, politólogo que diga, no, mire, yo adiviné que esto iba a ocurrir. No. A lo mejor tenía algunas señales, pero nadie puede decir que lo que ocurrió lo tenía previsto y que era natural que ocurriera. A nivel internacional también, acuérdate que Chile fue declarado el oasis de América Latina, ¿verdad? Un país con gran crecimiento, con gran desarrollo, estable, en fin, inscrito en la OCDE. Entonces, la comunidad internacional miraba a Chile relativamente como un país ordenado. Como un país ordenado, estable, casi como un ejemplo, ¿verdad? Y claro, entonces les causó una gran sorpresa este impacto del estallido, la movilización social. Ahora, yo tuve la oportunidad de ver en televisión en los días álgidos posteriores al 18, una entrevista en un lugar de un periodista a una señora que se ha hecho muy viral, ¿verdad? Y que le dice, ¿usted qué piensa de este estallido por el alza de pasaje, en fin, de los 30 pesos? Mire, señor, no son 30 pesos, son 30 años. Esa frase que hoy día se ha vuelto viral, yo creo que nos ha hecho pensar a muchos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió? Y para eso hay muchas explicaciones y yo creo que casi todas tienen la razón, y este estallido social, estas movilizaciones también representan un gran cuestionamiento a lo que fue la historia de la recuperación democrática desde el 90, en las cosas que hicimos bien, en las cosas que no hicimos bien, en las cosas que dejamos de hacer, en las cuestiones de las cuales nos despreocupamos, la clase política en general, ¿verdad? Y sobre todo la distancia que se tomó con el movimiento social. Y bueno, a eso se le agregan muchos otros factores, pero efectivamente el desencadenante del alza del pasaje del metro lo que hacen en definitiva es expresar la erupción de un volcán que había acumulado durante muchos años una reacción ante muchas humillaciones, abusos, en fin, injusticias. Vamos a los 30 años. Sí. Lo que la gente, y algunos entendidos, algunos analistas, las redes sociales, cuando uno lo quiera tirar. Y por último lo digo yo. Lo que no sucedió en esos 30 años y en el cambio de la dictadura a la democracia fue un cambio del régimen económico a la base. Al contrario, lo que dicen varios economistas y varios entendidos de esto, de las diversas discusiones, es que se profundizó el sistema neoliberal. Se le abrió camino a la instalación de las AFP, se abrió camino a la instalación de las ISAPRE, de las grandes empresas, de todas las inversiones mineras. Bueno, donde haya gran inversión, se asume que los 30 años de gobiernos democráticos lo que hicieron fue permitir la instalación casi sin contrapeso de un modelo neoliberal que hoy día está profundamente cuestionado. Sí. ¿Tú crees que si se hace un cambio de constitución, es posible cambiar ese modelo por otro modelo menos atentatorio contra el medio ambiente y la gente que el modelo neoliberal? Ahí va a estar el punto esencial.
Creo que la gran discusión que se va a realizar en la Convención Constitucional Ciudadana va a tener que tocar de todas maneras los grandes temas pendientes en el campo del modelo económico. Porque efectivamente, como vamos a partir de una hoja en blanco, tenemos por delante la capacidad de recrear y de construir un nuevo Estado, un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de modelo y un nuevo concepto de crecimiento y desarrollo. A mí me gusta mucho el primer capítulo de la Constitución ecuatoriana, que se declara plurinacional. Con todo ese prefacio declarativo que tiene, que ¿no? es realmente hermoso. Que a mí, yo diría, si lo pudiéramos copiar sería ya bastante, pero ellos hablan, por ejemplo, que los recursos naturales del Ecuador son inalienables, imprescriptibles y no son enajenables. Lo que significa que el Estado plurinacional de Ecuador le otorga a los recursos naturales que forman parte de su desarrollo un estatus que no puede ser tocado por los grandes intereses económicos externos o internos. Bueno, yo creo que vamos a tener que llegar a esa discusión de todas maneras, porque no podemos seguir permitiendo que en Chile las empresas extractivistas, que el modelo de crecimiento, el modelo de desarrollo, concentre tanto la riqueza, genere desigualdades, faltas de oportunidades, y eso significa, en términos muy simples, más Estado, menos mercado. El resultado de la transición pactada desde el 90 hasta estos días ha sido siempre más mercado, menos Estado. Ahora, lo hemos aceptado por distintas situaciones, porque nunca hemos tenido todas las votaciones suficientes, porque los sistemas económicos venían amarrados desde la Constitución del 80, etc. Pero el gran debate futuro, incluso por conveniencia de los propios pueblos indígenas, es más Estado, menos mercados de todas maneras. Esa es una discusión fundamental, ¿no? Perfecto. Te voy a cambiar de tema entonces. Bueno. Vamos a los temas del proceso constituyente Sí. que hablamos al inicio y de la participación de los pueblos indígenas. Voy a hacer esta pequeña introducción. Con el proceso constituyente que convocó el gobierno de Michelle Bachelet II, se logró hacer entender al Estado, al gobierno, que era necesario hacer un doble proceso constituyente. Es decir, un proceso constituyente donde participa la ciudadanía en tanto derechos individuales, pero aquí hay unos colectivos humanos, unas agrupaciones humanas que son anteriores al Estado, que tienen reconocimiento de derechos colectivos, que son sujetos de derechos, que además tienen un reconocimiento en el sistema internacional de los derechos humanos, y que tienen también derecho a participar en tanto esos derechos colectivos, que no se pueden mezclar o no debieran mezclarse tan a la rápida con los derechos individuales que tienen que ver con los derechos civiles y políticos, mi derecho a votar, a participar, qué sé yo. Incluso los derechos, algunos derechos que son comunes pero que tienen una base individual, como los derechos culturales, económicos y sociales. Y por otro lado están entonces estos derechos colectivos. Y se impulsó ese proceso. Los que participaron dicen que tuvo muy mal final, porque por una u otra razón todos los contenidos que se lograron discutir ahí no quedaron plasmados, ni siquiera en la propuesta final que ingresó el equipo que estuvo trabajando en eso. Bueno, varios de los que estuvieron en ese proceso, quiero decir, yo conozco a varios, están hoy día participando en los equipos técnicos de los parlamentarios para preparar este proceso siguiente, que podría ser la Convención Constitucional, las características que tienen eso. Eso a mí me genera gran duda. Preguntas, claro. Preguntas, dudas, Sí, por supuesto. claro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este proceso para la participación de los pueblos indígenas? Un primer criterio general, tengo dificultad para afirmar de que finalmente todo tipo de procesos de conversación y acuerdos y discusiones se obtenga el 100% de todo, ¿verdad? Si miramos el Pacto No Imperial, desde 1989 hasta la generación de la ley indígena 19.253, tuvimos 3 años de enormes discusiones, mucho consenso en los pueblos indígenas, diferencias con la propia concertación ya de la época, discusiones sobre el reconocimiento constitucional, y finalmente se logró lo que se logró y no fue el 100%. Ahora, mirando en la historia, uno diría, eso fue, de todas maneras, haber aprobado la ley con algunos puntos menores en la discusión. ¿Fue bueno o fue malo? Pareciera que no fue tan malo, ¿me entiendes tú? Entonces ahí hay un tema que hay que evaluar bien. Lo segundo, la consulta constituyente, yo estaba afuera en Guatemala cuando esto se estableció, lo seguí muy de cerca, pero me pareció un proceso interesante, incluso para poder arribar a saber cuáles son las diferencias y cuáles son los consensos a nivel de pueblos indígenas que participaron, 200.000 personas, y que eso significara de todas maneras una señal para el resto de la sociedad.
Y creo que eso en sentido general se logró, o sea, quedó ahí un material, con lo cual a mí me permite pensar y decir acá que los pueblos indígenas no estamos llegando a esta discusión actual, ni al plebiscito de abril 2020, ni a la Convención Constitucional, no estamos llegando en forma improvisada, trabajando a última hora. Venimos hace más de 30 años debatiendo, discutiendo, poniéndonos de acuerdo, a veces no de acuerdo, pero dejándose instalado en la mesa un conjunto de planteamientos. Entonces, creo que el cuadro ha cambiado de tal manera que resulta muy difícil, muy incómodo para el Estado, el gobierno, el Congreso Nacional, los partidos políticos, desechar la idea de que los indígenas en esta ocasión, como sucedió hace 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, no van a estar incluidos en la discusión constitucional. Es muy difícil que eso ocurra, porque la sociedad chilena adquirió una nueva sensibilidad. Los pueblos indígenas también tienen hoy día una formación política, social, económica, académica mucho más potente que hace 30, 20, 40 o 100 años, y por lo tanto hay una posibilidad enorme de que esa inclusión efectivamente se produzca, y por la diversidad de los actores que van a entrar a la constituyente, vamos a tener muy buenas sorpresas respecto de cómo abordar la nueva constitución en materia de pueblos indígenas. Y hay algunos temas que yo creo que van a estar ahí latentes, por ejemplo la idea del Estado plurinacional, la idea de un Estado intercultural, el tema de los derechos ancestrales, el tema de los derechos de territorio y autonomía, autodeterminación. Recursos naturales. La defensa de los recursos naturales, a lo menos de los territorios indígenas. Todo eso va a estar en la mesa de discusión de la nueva constituyente y va a estar adentro, no va a estar afuera. Entonces, yo diría que lo que se ha acumulado tiene un valor enorme. Puede que no sea tan decisivo, pero va a tener un valor enorme. Y aquellos personajes que estuvieron en algunos procesos anteriores, hoy día igual pueden estar, pero la verdad es que el carácter de esta discusión ha cambiado mucho y va a tener un impacto muy fuerte en la discusión de la Constitución. Entonces, yo tengo mucha expectativa de que esa inclusión de ese 10%, 12%, lo que sea, que ingrese a la constituyente, va a ser muy determinante en la discusión de esta nueva constitución. Si son 155 los constituyentes, porque se elige, bueno, primero, si se aprueba el cambio de constitución, sí, la gente dice que sí, claro, se gana, claro, que también no va a estar tan fácil, porque sí, están organizándose los que quieren decir que no y mantener la actual constitución. En segundo lugar, va a haber que votar para decir si uno quiere una convención mixta con parlamentarios y electos o solo con ciudadanos y ciudadanas electas. En ese caso, lo que se estaba pidiendo, para aclarar también a la audiencia, era que de esos 155 de los que se ha hablado, que serían los constituyentes, al menos el 10% fuese representante de los pueblos indígenas. Así es. O sea, unos 15, más o menos, ¿cierto? 16. Entonces, esos 15, ¿cómo debieran ser electos según las discusiones que tú has tenido en el mundo indígena, que has estado en este debate? Tanto en el mundo indígena como a nivel de los partidos políticos, como hemos tenido mucho vínculo con la comisión técnica del acuerdo y todo aquello, es bien importante precisar esto ante los televidentes, porque forma parte de lo que también ellos van a ayudar a decidir. De partida, convención mixta por ningún motivo. Yo lo planteo claramente. No quiero parlamentarios del actual Congreso discutiendo este tema en la Convención Constitucional. Habrá a futuro otros parlamentarios, pero los actuales no. Por lo tanto, yo quiero Convención Constitucional ciudadana con el 100% electo por los ciudadanos. Segundo, el tema de cómo participan los pueblos indígenas. La Comisión Técnica ha informado que a los 155 que más o menos son un símil de los parlamentarios actuales, esta es la novedad, se suman un porcentaje de pueblos indígenas que pueden ser del orden del 10, al 12, al 13 o al 15%, pero el piso mínimo es 10. ¿Por qué 10? Le voy a explicar al televidente, tú lo sabes bien, Fernando. Los pueblos indígenas en Chile son 9 de acuerdo a la ley indígena, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier asamblea constituyente, cualquier congreso futuro, a lo menos debe asegurar que un representante por pueblo esté presente. Por tanto, ya tenemos 9 constituyentes. Un aymara, un atacameño, un quechua, diaguita, coya, cahuasca, yamán, mapuche, Rapa Nui, ¿verdad? Ahí está, 9 pueblos. Entonces, porque tienen que estar todos, no pueden ninguno quedar afuera. Por mucho que tenga, por ejemplo, el pueblo yagán y el pueblo cahuasca, una población muy pequeña, baja, ¿no? Pero son simbólicos desde el punto de vista cultural, parte de la diversidad. Son parte de la diversidad y son pueblos ancestrales de todas maneras. Segunda pregunta, entonces, ¿qué hacemos con los mapuches? Porque el pueblo mapuche es el 79,8% de la población indígena de Chile. Es un pueblo hegemónico, 1.700.000 de 2 millones
fracción. O sea, el 8% de ese 10%, si fuese solo Claro, así, claro. debería ser mapuche. Entonces, a lo menos, ¿verdad? En el piso mínimo del 10%, uno puede considerar que se incorporen 3 o 4 escaños más, aparte de los 9, uno por pueblo, que sean de representación del pueblo mapuche. Eso es solo el mínimo. O sea, el mínimo, tú no puedes bajar de ahí, porque si tú bajas de los 10%, estás obligado a dejar un pueblo afuera y eso no puede ser. Entonces, la fórmula para poder llegar a estos escaños reservados es mediante un procedimiento de padrón electoral que sea exclusivamente de los pueblos indígenas, que los indígenas puedan inscribirse, en este caso en las oficinas del CERVEL a nivel nacional, y que la CONADI pueda trasladar los que ya están registrados. Todo su padrón. A su padrón, 300.000, 400.000, 500.000, al CERVEL, y durante un plazo todos los indígenas de Chile que tengamos mayoría de 18 años, si se aprueba menos, será menos, vamos durante un plazo a inscribirnos al CERVEL y llegaremos a 1 millón de indígenas inscritos. Y ese 1 millón de inscritos, entonces, vota por macrozonas. Por ejemplo, para definir el constituyente aymara, votan todos los de Pute, Arica, Parinacota, Tarapacá, y de todos de los candidatos que sean los más electos en el distrito más votado, ese sale representando al pueblo aymara, y así con todos los pueblos. En el caso de los mapuches hay que establecer un concepto de identidad territorial, porque ahí entonces hay que privilegiar a la Araucanía por el valor simbólico que tiene ante el país, Biobío, los ríos, los lagos, el paraíso y Santiago, y te calza exactamente la cantidad de 16, ¿verdad? Entonces, ese sería un mecanismo que permitiría entonces que los pueblos indígenas estén representados adecuadamente, cada pueblo representado, y en el caso de los mapuches, por identidad territorial y por densidad demográfica, estarían todos. Te voy a llevar una pequeña precisión técnica, que es la única que yo voy a hacer. Tengo hartas, pero tengo una sola que me gustaría. Mira, el convenio 169 de la OIT, que está aprobado y que es el único... y es ley de la República. Que además está dentro de la Constitución, a través del artículo 5º, ¿cierto? Establece en su artículo 6 que cuando se realice algún tipo de consulta o de participación ciudadana, como es la reformulación de una constitución, nada menos, quienes deben participar son las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Y eso, a mi juicio, colisiona un poco con el interés de aquellos que tenemos algún interés político, alguna participación y alguna militancia, como la tuya, como la mía, como la de otra persona, porque no somos instituciones representativas de los pueblos indígenas. O sea, por decirte algo, existe el Consejo de Caciques del Buta-Huillimap, sí, claro, por ejemplo. el Consejo de Ancianos de Rapa Nui, sin duda, el Consejo de Pueblos Atacame, y así. Vamos a encontrar varias instituciones que son históricas, ancestrales. Tú bien hablabas de las instituciones. En algunos casos las instituciones están un poquito más difuminadas, ¿no? Dentro del mundo mapuche quizá, por ejemplo, existe por cada comunidad un lonco, pero son casi 3.000 comunidades, sí, claro. no calza con eso. Así es. ¿Cómo ves tú esta colisión, que yo al menos veo, no sé si tú la ves o ves una salida distinta, entre lo que dice el convenio 169 actualmente, que se deben participar las instituciones representativas, y el interés que pueden tener ciertos militantes o mujeres militantes de ocupar esos espacios, de esos porcentajes y de esos números que tú me acabas de dar? Sí. ¿Lo ves como un No, efectivamente hay una contradicción y una colisión, eso es efectivo. Porque también en el caso, por ejemplo, de la representación de un solo constituyente por pueblo, va a generar un problema en distintos lugares. No sé, el mismo Rapa Nui pueden ser 3, 4, 5 candidatos y sale uno. El punto es que a lo mejor ese uno no es miembro del Consejo de Ancianos, pero sacó la más alta mayoría. Entonces, ¿cuál es el criterio que ahí se hace valer? Debería ser el criterio democrático. O sea, si votaron 4.000 Rapa Nui y uno sacó 1.500 y el que lo sigue sacó 1.200, pero el que sacó 1.500 no pertenece al Consejo de Ancianos. Entonces, ¿qué prima? Yo diría que ahí lo que primaría o debería de primar es el principio democrático, aparentemente, ¿verdad? Tal vez en el caso de los mapuches el problema pueda ser más complejo, porque si tú vas a elegir, suponte tú, 2 constituyentes en la Araucanía, naturalmente uno con la lógica que tiene uno diría, bueno, uno por Mayeco y uno por Cautín, ¿verdad? Pero ¿cómo se llega? Un Huenteche y un Nache. Claro, un Huenteche y un Nache. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llega a eso o uno los por cada, que son por cada más provincia? poquitos, ¿no? Además,
Entonces, ahí yo creo que va a tener que haber una conversación muy fuerte entre los propios pueblos indígenas y las distintas intermediaciones que existen para saber si tenemos los consensos para llegar a 16 nombres que sean representativos de los pueblos indígenas de Chile, a sabiendas que es muy probable que en alguna zona la persona que yo estimaba que sí tenía que estar porque es un lonco reconocido, porque es un luchador social, en fin, pero le ganó, comillas, electoralmente otra persona que no sé, voy a inventar, es un destacado intelectual académico del mundo mapuche. Chuta, caramba, ¿cómo hacemos ahí? ¿Me entiendes tú? Yo diría que en esos casos es fundamental el compromiso de los constituyentes con la causa social indígena y con las luchas que se han dado hasta ahora, y que ellos tomen el compromiso de defender y promover esos criterios al interior de la Asamblea Constituyente. Y creo que ahí es donde tenemos en general más consenso, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Yo creo, nos quedan 3 minutos, y te quiero llevar al otro tema que yo sé que a ti te aprieta los zapatos, o el corazón, o lo que quieras, la camisa, como sea, o que te llena el espíritu, el puyi, el amo, respecto de los derechos humanos. El actual proceso ha tenido denuncias significativas de violación de los derechos humanos, un gobierno que termina organizando la celebración o la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero sin embargo tiene acusaciones de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del propio Human Rights Watch, donde está José Miguel Vivanco, que es amigo de Piñera. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente son estas dos preguntas en uno. Probablemente las movilizaciones van a continuar. ¿Qué visión tienes tú? ¿Sería propicio que hubiese todavía movilizaciones, como lo dijo alguna vez Desbordes? Mire, sigamos con los acuerdos, pero mantengamos las movilizaciones. Vamos a llegar a marzo, vamos a tener movilizaciones en enero, vamos a parar quizá un poquito en febrero y vamos a retomar en marzo. Y segundo, ¿tú crees que estas violaciones a los derechos humanos van a perseguir al gobierno y a los integrantes del gobierno de Piñera más allá de cuando termine su gobierno? ¿Cómo lo ves? Es muy triste lo que ha ocurrido, porque uno piensa que después de 30 años, un poco más, poco menos de democracia, el Estado tiene mayor control respecto de las fuerzas policiales, en fin, en cuanto a todo lo que ha ocurrido, pero no podemos desconocer que han habido 23 muertos, entre ellos un hermano nuestro, José Miguel. El que murió en Curicó, no me acuerdo ahora la verdad, que murió como producto. Ahora, ahí hay un dato, el individuo que disparó está procesado, en fin. Pero, y una señora de origen... Campillay. Fabiola Campillay de San Bernardo. Ya vamos a conversar de la virtud de aquello, sí, a diferencia de los años 80 y en pleno plebiscito, 88, es que ahí moría gente y nadie era juzgado, investigado ni detenido. Acá, con un día o 2 días de diferencia, ya teníamos los culpables, los responsables de estos hechos. Pero igual es triste que Chile rememore una historia que nosotros pensábamos que estaba superada, de violencia estatal, de acción de los agentes policiales, prácticamente excediendo todos los límites, en forma desproporcionada, y violentando y produciendo muertes. O sea, esto es inconcebible para nuestro momento actual. Y por eso me parece poco pudoroso y muy desinteligente de parte del gobierno pretender sacarle partido a una fecha internacional como la del 10 de diciembre, que se celebran 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tratar de capitalizar para ellos algo así como esto. A mí me parece muy triste. Y creo que las movilizaciones, fíjate, yo pienso que deben permanecer, ¿sí? En su carácter que corresponde. Movilizaciones justas, sociales, pacíficas. Las mujeres han dado un gran ejemplo en estos últimos días, porque hasta que no quede claro que la clase política entendió el mensaje y que realmente se organicen adecuadamente y den respuesta a las demandas de Chile en esta materia, a mi juicio en esto las movilizaciones deben permanecer y ayudar a que realmente salga un Chile mejor de todo esto que hemos vivido. Muchísimas gracias, agradecemos a Domingo. Domingo, gracias por venir al programa, estamos llegando al final de esta parte, pero no se vaya porque vamos a conversar a propósito también de lo que le sucedió a Fabiola Campillay en San Bernardo, un atentado artero porque le dispararon una bomba lacrimógena en la cara y ha perdido la vista de sus 2 ojos. Vamos a conversar de eso y otras temáticas con el concejal por San Bernardo, Leonel Cádiz. Así que no se vaya, ya regresamos a Agenda Pública, conversaciones de actualidad, siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, fielchile.cl. Vamos y regresamos.